Durante los retiros de mindfulness, en las caminatas, ando apretando los puños, diciéndoles en mi mente a todos aquellos que en cualquier lugar del mundo son pacientes de salud mental, no tienes que apretar las manos hoy. Lo estoy haciendo por ti. A veces, cuando bailo, hago algo parecido. Invito en mi cabeza a todos los pacientes a que vengan a bailar conmigo. Este libro está dedicado a ti y a todos los pacientes del mundo que piensan que nadie está pensando en ellos. Iba a decirte que practicaría habilidades por ti, para que no tengas que practicarlas tú mismo, pero luego me di cuenta de que si lo hacía, no aprenderías a ser habilidoso. Por eso mismo, te deseo el mejor de los deseos, que este libro te sea útil y tú seas lo más hábil posible. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, aquí nuevamente, muy felices de poder compartir este espacio con ustedes una vez más en el episodio número 5 de Dos en Recuperación, un podcast desde la recuperación. Antes que nada, hola Mati, ¿cómo andás? ¿Cómo va, querido? Hola Gera, hola a todos. Bueno, hoy muy contentos de tener aquí como invitada a Isis Grucos, una psicóloga muy amiga y compañera, muy importante en el proceso de nuestra recuperación. Y empezamos con estas muy lindas palabras que son de Marsha Linehan, creadora de la terapia dialéctico-comportamental, y que nos motivan también a dedicarles este episodio también a todas aquellas personas que puedan estar necesitando ayuda, hacerles sentir que hay alguien que piensa en ellos. Un poco cuando leía estas palabras sentía que iban en sintonía con lo que intentamos hacer también en este podcast, episodio a episodio. Recordaba también el episodio anterior con Osvaldo, donde hablábamos de los ángeles y cómo ellos también nos ayudaban a romper con ese círculo de la soledad y sentir que no estamos solos, sentir que hay ayuda, por más que uno quizás no la vea, no la sienta cerca, la ayuda existe. Lo hemos podido comprobar nosotros, que cuando pudimos llegar a la recuperación, cuando pudimos pedir ayuda, cuando pudimos dejarnos abrazar por esa gente tan importante para nosotros que comenzó a ayudarnos en el camino de la recuperación, la ayuda se empezó a multiplicar, junto con las ganas de ayudar, que a cada uno de nosotros nos surge, como hablábamos también, cuando entramos en la recuperación y empezamos a sentir lo valioso que es que nos ayuden y que es poder ayudar a otros. Y qué interesante en estas palabras cuando el límite de la ayuda está en no hacer por otro lo que el otro tiene que empezar a practicar para ser también una persona hábil que pueda utilizar sanas herramientas para su día a día. Y pensaba que de alguna manera el consumo también ocupó en alguna parte de nuestras vidas ese lugar de querer que nos funcione como herramienta para algunas cuestiones con las que no nos sentíamos cómodas. Y creo que la recuperación tiene mucho de aprendizaje, tiene mucho de empezar a practicar herramientas que nos hagan sentir mejor, que nos hagan sentir más efectivos. Y bueno, Isis para nosotros en ese camino ha sido muy importante y lo sigue siendo. Y hoy infinitamente agradecidos de que esté aquí con nosotros compartiendo este momento. Hola Isis, ¿cómo va? Bueno, estoy muy feliz, gracias por esta presentación, por esta invitación. ¿Se puede llorar en el podcast? Sí, ¿no? No nos ven, pero nos escuchan. Es muy interesante lo que decía Gera, ¿no? A veces el consumo puede ocupar un lugar que nosotros creemos que sirve de un modo, ¿no? Así como dice él, como una herramienta, pero la trampa ahí es que es una herramienta destructiva, ¿no? Que se lleva puesto todo. Y lo que uno aprende en recuperación, que es un gran proceso de aprendizaje multidimensional, es aprender una serie o una caja gigante de nuevas herramientas, pero que esas sirven de verdad, ¿no? Como que pueden perdurar. Herramientas que además de sanar, como dicen ustedes y como trabajan acá en este espacio, sirven para los demás también, no para uno mismo, ¿no? Aprendemos, en recuperación aprendemos una caja enorme de herramientas
que sirven para nosotros mismos y para los demás. Y eso, ese efecto multiplicador, bueno, es maravilloso, es humanidad, tiene un montón de significados que realmente vale la pena emprender ese camino, la verdad. Y todos los que tenemos la oportunidad de ser atravesados por ese proceso, desde el lugar que sea, profesionales, pacientes, familiares, amigos, allegados. Quienes tenemos esa oportunidad, yo creo que tenemos que valorarla y disfrutarla y abrazarla fuerte, porque no la tienen todos. Yo siempre digo, se lo digo a los pacientes, mi orgullo más grande es que estén en tratamiento, no importa cómo sea ese tratamiento, porque no llegan todos. Y porque estar en tratamiento, animarse, ¿no?, a comenzar, es muy difícil a veces. Y bueno, hay que valorarlo. Así que nada, me encantó la intro. Y las palabras de Marcia, bueno, también son muy, como ilustradoras, ¿no?, del laburo que hacemos los terapeutas, ¿no? Esto de hacer por el otro a veces, cuando el otro no puede, pero con cierto límite, para que también pueda aprender y se pueda quedar con eso, ¿no? Así que, bueno, soy Isis, soy psicóloga, tengo 35 años, soy mamá y soy terapeuta de DBT, que eso también es algo importante. Hemos trabajado acá los tres, con Jera y con Mati, en espacios de habilidades de DBT. Incluso hasta los tres recordamos momentos específicos de esos espacios. Así que, bueno, imagínense, ¿no?, lo profundo del laburo, ¿no?, que pasan años y todavía recordamos temas, trabajos, herramientas. Así que nada, bueno, yo estoy feliz, chicos, de estar acá, de verlos así y de este proyecto que me parece muy enriquecedor y de nuevo, y de gran ayuda para otras personas que bueno, nada, que ojalá lleguen a este material y se puedan acercar a este hermoso camino de la recuperación, de la sanación, de la compasión. Gracias por invitarme. Bueno, hola a todos de vuelta. Gracias, Isis, por estar acá. Yo, bueno, pensé muchas cosas. No sé por qué estoy un poco emocionado también siempre digo cosas lindas de cada invitado que vienen y les agradezco y siempre digo que los admiro y esta ocasión no es distinta. La verdad que yo me siento muy afortunado por lo que estoy viviendo en recuperación y hablando de este proyecto que, bueno, empezó ya hace un tiempo, ya hemos contado algo de la historia, pero darnos los lujos que nos damos de invitar a las personas que fueron tan importantes para nosotros y siguen siendo compañeros, profesionales. Vamos a ir ampliando también a otros invitados de otros rubros serían. Y nada, yo me acuerdo cuando entré al Dispo, una de las primeras cosas que hice fue DBT con Isis, que era virtual. Y pensaba recién cuando la escuchaba y cuando lo escuchaba Jera, cómo en tan poco tiempo, porque 3 años es mucho, pero es poco. Y la mirada que tengo hoy en relación a, por ejemplo, lo que me pasa con Isis, de que antes yo te veía como algo inalcanzable, eras la profesional ahí del Dispo que yo no conocía, que me enseñaba cómo vivir y lo seguís haciendo, pero hoy te veo un poco más la parte humana, como me ha pasado con otros profesionales del Dispo. Te conozco un poco más. Yo, como todos saben, estoy estudiando psicología, igual que Jera, y me quiero dedicar a adicciones. De hecho, con este proyecto como que ya arrancamos, y ver la Isis como tal vez como un par también en la profesión que estoy eligiendo, y que el día de mañana, si Dios quiere y yo hago mi parte, vamos a ser colegas y hasta incluso podemos llegar a trabajar juntos. Entonces, nada, ver desde ese primer grupo de DBT que hice con vos a cómo te veo hoy y quizás cómo te voy a ver dentro de 5 o 6 años, hablando un poco del texto que trajiste. No sé si a los que escuchan les llega el mensaje de ese texto, pero a mí quizás es uno de los motivos por los cuales a mí me emociona este momento, que yo
nunca voy a poder describir lo que me pasa en cuanto al agradecimiento con las personas que se dedican a ayudar a otros en salud mental. Yo ya conté que en el 2014 tuve un brote psicótico por consumo. Nunca, ni antes ni después, viví algo así. Lo mental, estar como tan desregulado que creer que yo había perdido la cordura y que no iba a poder volver. Y nada, ya desde ese momento que empecé a hacer terapia, no en recuperación, pero empecé a hacer terapia y desesperado, necesitando que alguien me tire una soga y me vuelva a la normalidad, a la estabilidad. Y desde ese momento yo siempre pensaba, por ejemplo, en un trabajo, cuando alguien se pedía una licencia psiquiátrica, yo creía que estaban mintiendo y que era para no laburar. No creía mucho en las enfermedades mentales, en que sea creíble que le podía pasar a una persona eso, hasta que me pasó a mí. Cuando me pasó a mí, pude entender lo que antes nunca había entendido y ni siquiera tampoco había hecho el esfuerzo de entenderlo. Yo no sabía que era una enfermedad y menos mental, no lo había pensado nunca. La gente que se dedica a este rubro, sobre todo a adicciones, que es lo que más conozco yo, hay como una mala prensa con los adictos, como que es difícil, como que es mucho trabajo. No sé si todos se podrían dedicar a esto o se quieren dedicar a esto. Y la verdad que pensaba, se habló mucho de la ayuda entre Jera y Isis, y pensaba en cómo cuando yo llego a mi primer grupo, a mis primeros grupos, descubro que era lo que había estado buscando y rápidamente encuentro mi lugar en el mundo, en un grupo de recuperación. Yo eso lo noté desde el comienzo, por eso me quiero dedicar a adicciones, por eso y muchas cosas más, pero cómo yo encuentro mi vocación ahí y cómo siento que las veces que tanto yo como cualquiera de mis compañeros, porque todos lo hacemos, nos ayudamos entre todos, pero la sensación de hablar en un grupo, por ejemplo, y que otra persona después venga y te diga, che, o que comente en el mismo grupo, o que te venga después a decir que le sirvió mucho lo que dijiste, que había resonado con vos, que había entendido ahora algo que le pasaba hacía años tal vez y no lo había visto nunca de esa manera, pero era lo mismo que le pasaba a él. Y nada, solo por compartir la experiencia de uno, que ya podés ayudar a otro, y cómo me llena a mí eso en lo particular, al punto que estoy formándome y haciendo todo lo posible para dedicarme a eso. Y vuelvo al agradecimiento con la gente que se dedica a esto, cómo a mí me salvaron la vida. Y también hablaban de herramientas. Y la herramienta o las herramientas que nos enseñan todos los que se dedican a adicciones y los compañeros son herramientas para aprender a vivir. Básicamente son para poder atravesar la vida de la mejor manera posible. Y yo siempre cuento que cuando yo me empiezo a drogar a los 15 años, yo puse como en stand-by muchas cosas, muchos aspectos de mi vida quedaron ahí en esa edad, en la primaria y entrando a la secundaria, y yo las estoy trabajando ahora que tengo 40 años, porque no supe cómo hacerlo, no pude entender lo que me pasaba, no me daba cuenta que no estaba trabajando las cosas que estoy trabajando hoy, y eso es gracias a que hay gente que, como la que escribió el texto, piensa en mí, piensa en nosotros, y no solo está pensando en ella. Así que nada, yo cierro con el agradecimiento para todos. Yo que soy creyente, que se tocó también, Jera hablaba de los ángeles, que hablamos con Osvaldo, y para mí así lo son. Son enviados de Dios, son instrumentos de Dios para que yo pueda tener una mejor calidad de vida y valga la pena estar vivo. Bueno, acá estamos. Un poco emocionada, anoté varias cosas como mientras Mati hablaba. Bueno, en la previa un poquito, algo de lo que decíamos era que en mi caso particular, la carrera de psicología, yo empecé más grande, no empecé, viste, ni bien salidita del colegio, tuve un hijo a los 16 años, o sea que ahí todo fue como embarullado, enquilombado y entrecortado, pero finalmente cuando pude y cuando me animé, mediado por espacios terapéuticos, ¿no? Porque me costaba animarme, ¿no? Me estimo que a ustedes un poco también les debe haber pasado, ¿no? La duda de, che, ¿qué hago con esto? ¿Me anoto, no me anoto? A mí me vibra para anotarme, pero estoy grande, ¿viste? Todas esas preguntas que uno se empieza a poner. Yo tenía 26 años cuando empecé la carrera.
ya no era tan grande, claro, pero en mi mente ya mamá, ¿no? Y ellos me hacen caras acá. En mi mente ya mamá y laburando a pleno y qué sé yo, no la veía mucho. Y bueno, trabajo terapéutico mediante, me animé y bueno, me fue muy bien. Acá estamos, ¿no? Trabajando de lo que amo. Y lo que hablábamos un poquito en la previa era esto, ¿no? La carrera como un espacio de sanación y aprendizaje. Y después decíamos, ¿no? Y la recuperación como un proceso, como un gran proceso de sanación y aprendizaje, ¿no? Con esto no digo que solo psicología puede ser una carrera. Para mí fue una carrera donde pude sanar y aprender mucho. Y luego, como la ayuda a otros, como un modo de sanar, ¿no? También, y como hablamos, como en la recuperación, es como también pasar un mensaje, ¿no? En mí, esto funciona para mí. La carrera de psicología para mí también tiene que ver con pasar un mensaje. Me acuerdo que Rodri, otro compañero que vino acá, una vez en un grupo donde yo compartí algo de mi historia, él devolvió que, bueno, yo trabajé con Rodri mano a mano, él devolvió que una de las cosas que más le sirvió fue como una transmisión de una esperanza casi inquebrantable cuando nos conocimos, ¿no? Ahí donde los pacientes con adicciones llegan muy rotos, muy desesperanzados, muy perdidos, muy tristes. Y bueno, ¿no? La esperanza como motorcito y un poco lo que traía Marya, ¿no? Che, yo aprieto los puños por vos, no lo hagas hoy. Che, yo aporto toda la esperanza hoy, pero solo tenés que confiar en mí, ¿no? Y bueno, luego mucho trabajo mediante ocurren cosas maravillosas realmente. Y Mati también hablaba, en un momento dijo que él no tenía idea que su problemática tenía que ver con una problemática de salud mental. No sabía. Y en la previa también nosotros estábamos hablando de la prevención, ¿no? ¿Cómo se labura la prevención en adicciones? Bueno, con flujo de información. Entonces, él decía, ¿no? Bueno, yo no tenía ni idea, tu familia no tenía ni idea, nadie de tu entorno no tenía ni idea. Bueno, hace un par de años tampoco había menos información todavía, pero como casi en una suerte de acción opuesta, la información viene como en botellita de oportunidad, ¿no? Bueno, a partir de que la información fluye, las personas también tienen más oportunidades de no perderse, de pedir ayuda antes. Por eso también este espacio, ¿no? Este podcast viene un poco de ese lugar, ¿no? de oportunidad. Yo lo pienso así. Ustedes lo pensarán como una oportunidad para sí mismos y para otros. Yo lo pienso como una oportunidad para ustedes y para otros y para nosotros. Me encanta todo. Un proyecto como este, me anoté acá también, es la clave, ¿no? Es una de las claves de la prevención, así que me encanta. Y respecto del trabajo en adicciones, que Mati decía que él se quería dedicar a eso, que no sabía si muchos profesionales lo hacían o querían, bueno, te respondo un poco, la respuesta es no. Cuesta bastante encontrar profesionales especializados en adicciones. Estimo que ustedes un poco también lo saben por la experiencia propia. Y yo pensaba, bueno, ¿y qué es para mí laburar en adicciones? ¿No? ¿Qué implica para mí? Y yo tengo varios trabajos, ¿no? Yo trabajo como docente, trabajo en educación, bueno, trabajo con mis pacientes particulares con otras patologías y trabajo específicamente adicciones, todo tipo de adicciones. Y si ustedes me preguntan, bueno, yo creo que ya me conocen y ya lo saben, es de mis trabajos favoritos, ¿no? Es como yo trabajo en el dispositivo Pavlovsky. Trabajo hace bastante tiempo ahí. De hecho, desde que me gradué, desde antes de graduarme, yo trabajo en el dispositivo. Fue mi primer trabajo, mis primeros pacientes, yo los tuve en el dispositivo, muy acompañada de mis queridas amigas Vero y Bere y Vicky. Muy acompañada, que eso para mí fue como la clave de este éxito. Y es de mis trabajos favoritos, debo decirlo. Yo llego al dispositivo y aunque haya mucho dolor, aunque haya mucha tristeza, aunque haya mucho todo, hay felicidad. Ustedes lo saben, ¿no? Es como, bueno, me anoté acá. Es de los trabajos más duros y de los más gratificantes. Porque el nivel de entrega profesional, y obviamente por parte de cada uno de los pacientes,
pero para mí, si no está esa entrega profesional, en ese nivel no funciona nunca. Ese nivel de entrega también tiene un impacto cuando ustedes no están bien, ¿no? Porque es vincular, es recíproco, ¿no? Y si bien los terapeutas estamos entrenados para no rompernos y sí para sostener, igual no implica que no duela y que no entristezca, ¿no? Porque somos humanos. Entonces, es muy fuerte y a la vez es muy gratificante, porque esa es una de las caras, ¿no? Y en el medio hay un montón de grises, pero después cuando nos toca ver la otra parte, ¿no? Los procesos en mantenimiento, las vidas recuperadas, las sonrisas, la alegría, los proyectos, no sé, la energía. Cuando nos toca ver todo eso, o sea, voy a llorar, pero es impagable. Es tremendo, es inexplicable. Solo quienes transitamos como esa experiencia podemos vivir esa gratificación. Y para mí es invaluable. Y es lo que le da también sentido a mi laburo, que un poco es mi vida. O sea, y vengan de uno a juzgarme, ¿no? Porque ahí también un poco workaholic puede ser, pero es que este trabajo es especial. Es distinto a todos los trabajos. Es de verdad salvar vidas. Y las salvamos de manera recíproca. Nosotros a ustedes a nosotros, es comunidad. Así que, bueno, qué decirles, ¿no? Bueno, gracias Isis, gracias Mati. Qué lindas palabras y veo la emoción y emociona la emoción de Isis. Mati también lo decía. La verdad es que nosotros como pacientes de un tratamiento y estar en un proceso de recuperación y todo lo que eso produjo en nuestras vidas es impresionante, y vemos mucho la emoción de las personas que a nosotros nos ayudaron, de los profesionales. Vemos mucho la calidad de persona que son y cómo sienten el gran trabajo que hacen, que literalmente, como decía Isis, es salvar vidas, ¿no? Yo siento que a mí me salvaron la vida, que me estaba muriendo en esa confusión, en esa prisión que es ser un adicto y consumir automáticamente, sentirte un esclavo de la sustancia, sentirte que perdiste posibilidad de elegir otra cosa. Y me quedaba con lo que decía al principio Isis, ¿no? También de ese efecto multiplicador que tiene la recuperación, cómo las redes empiezan a tejerse, cómo empiezan a aparecer los grupos, compañeros, pares, empezás a transitar otros espacios, a vincularte con gente que te ayuda, que está como en la misma frecuencia que vos, que de alguna manera sentís que todos vamos tirando para el mismo lado, que empiezan a aparecer los proyectos y como que todo se empieza a alinear con la recuperación, ¿no? Con la construcción de esa nueva vida que estamos eligiendo, en la que estamos trabajando. No sé, yo pienso en este podcast que empezamos con Mati, que a su vez es un proyecto que parece hijo de otro proyecto que fue la actividad física. Aparece la carrera de psicología y como decía Isis, es verdad, ¿no? Todos estos proyectos tienen esa cuota de incertidumbre, de miedo, pero que son esos lugares que vale animarnos a transitar, ¿no? Y ahí también está la ayuda y las habilidades que podemos trabajar en recuperación para afrontar todas estas cosas que sentimos que nos van a hacer bien. En algún momento con Mati decíamos, ¿por qué será que las cosas que sé que me van a hacer bien a veces nos cuestan tanto? Y bueno, ahí se ilumina un lugar para trabajar. Yo arrancando la carrera de psicología con 45 años, con 44, siempre me sumo un año, no sé por qué. Pero bueno, es muy lindo esto de ir construyendo ese andamiaje en la recuperación, donde como siempre decimos, está el tratamiento con los profesionales, los pares, los compañeros, está la familia, están los amigos, están los proyectos y todo está como alineado a la recuperación, que es la vida que hoy estamos eligiendo vivir, que es la que queremos vivir. Se hablaba también de la esperanza, que la otra vez también con Mati corriendo hablábamos como ese valor tan esencial que tiene que ver con la espiritualidad
que siempre subrayamos como una cualidad muy importante para la recuperación, en donde creer y confiar en algo que nos parece imposible es fundamental para poder darle tiempo a ese proceso que es tan lindo, como se decía, donde uno aprende tanto. Hablábamos en el episodio de Osvaldo, ¿no? De cuánta comprensión de muchas cosas que empiezan a aparecer en recuperación, en abstinencia. Bueno, cuando hacíamos taller de DBT con Isis, yo sentía que estaba aprendiendo prácticamente a sentir, a empezar a percibir, ¿qué emoción yo estoy transitando en este momento? ¿Qué es lo que me está pasando? Y tratar de hacer un poco el foco de ser, creo que esto lo aprendí de vos, Isis, también, de ser curioso con lo que te va pasando y explorarse, bueno, y practicar y estar atento, ¿no? En las situaciones cotidianas de ver qué cosas nos pasan. Y eso es muy fuerte después de venir de años en los que uno con el consumo anestesiaba prácticamente toda sensación, ¿no? Toda sensación de malestar. Porque además de, como decía en un principio, de por un lado sentir que era una herramienta en la que sentía que en consumo yo que era callado hablaba más, yo que era tímido era más cara dura. Además de eso, también servía para tapar un montón de cosas que a mí me generaban malestar. Entonces, bueno, lo importante de recibir ayuda, ¿no? Creemos que es muy importante la ayuda para poder recuperarse, la ayuda para poder empezar a aprender un montón de cosas que te sirven en la recuperación, para seguir quedándote en la recuperación, para seguir transitando ese camino. Y bueno, creo que Isis para nosotros fue muy importante y la verdad, mucha admiración y muy contentos, como decía Mati, de poder compartir este momento, de estar teniendo esta conversación, de poder compartirla con todos los que la estén escuchando. Así que bueno, es algo que me pone muy feliz. Bueno, mientras escuchaba a Jera pensaba varias cosas, ¿no? Él hablaba un poco de los nuevos amigos, de la recuperación, ¿no? O en la previa hablábamos un poco, ¿no? Como de las juntas, ¿no? De con quién andábamos cuando éramos más pibes, cuando todo comenzó, ¿no? Y qué importancia, ¿no? La influencia, ¿no? De esos compañeros. En un momento algunos compañeros de consumo y cómo eso, mediante, o sea, recuperación mediante, se va purificando, ¿no? De algún modo y aparecen los nuevos amigos, ¿no? Los amigos de la sanación, los amigos de la recuperación y como decía Jera, todo se empieza a alinear a la recuperación, ¿no? Y eso, además de mucha felicidad, trae coherencia. ¿Vieron? La coherencia es aquello que yo quiero, que yo siento, que yo pienso, que yo digo y cómo eso es consecuente también con lo que hago, ¿no? Entonces, cuando entramos en un proceso de recuperación y permanecemos, también aparece este proceso de alineación, ¿no? Bueno, todo se empieza a alinear y todo es más coherente. Y ahí aparece el sentido, ¿no? La idea del sentido, que es otra idea que es muy interesante porque antes nada tenía sentido, ¿no? Cuando uno está en consumo y está reventado y roto, no hay esperanza, no hay coherencia, tampoco hay sentido. Y ahí ahora, ¿no? Después de un gran trabajo, aparece, ¿no? El sentido, que viene a decirnos muchas cosas. Y después me quedé pensando también en esto de los años, ¿no? Bueno, las edades, ¿no? Bueno, cuando yo tenía 26, algunos tienen 30, otros 45, y me quedé pensando, porque al final los años no son nada, ¿no? Porque lo importante, después de que uno puede hacer un proceso de recuperación, lo que empezamos a valorizar es esto, es la salud, es la presencia, la conciencia. Hablábamos también de esto en la previa, decisiones conscientes, ¿no? Y también full DBT, ¿no? Bueno, el momento presente, estamos acá, yo decido, yo elijo, yo me animo, con miedo y todo. Me parece que eso también es un poco la clave, ¿no? Que tenemos que tener ahí como presente, estar acá. Yo me traje algo anotado sobre DBT porque en un principio pensé que íbamos a hablar mucho de DBT, pero bueno, nos llevó por otros lugares el encuentro y bienvenido. Pero sí que hablábamos de habilidades, ¿no? En el comienzo y yo dije, bueno, a ver,
dejemos también la data de que es una habilidad para nosotros, ¿no? Entonces, en el marco de la terapia dialéctico-comportamental que propone Marsha Linehan, que es la autora que leímos al principio, que es un tipo de terapia que se llama comúnmente DBT, son sus siglas en inglés. Ella propone que la habilidad se define como un conjunto de conductas aprendidas y prácticas, o sea, y practicadas de manera intencional, diseñadas para ayudar a la persona, a cualquier persona que la practique, a manejar de manera más efectiva, es decir, de una manera que le sirva, sus emociones, sus pensamientos y sus comportamientos, sobre todo en momentos difíciles, que es donde, bueno, ahí hay que poner, ¿no? Todo lo que uno fue aprendiendo y entrenando. En DBT vemos, como decía Gera, muchas cosas. Aprendemos sobre emociones, aprendemos sobre nuestra atención, aprendemos a cómo comunicarnos con otros, a vincularnos de un modo más sano y aprendemos a tolerar el malestar. ¿Cómo? Bueno, de una manera hábil, ¿no? Ahí donde alguna vez la herramienta pudo haber sido el consumo y rompió todo, ahora reemplazamos por nuevas herramientas que nos podamos quedar para siempre. Y no solo eso, sino que podamos compartir con otros y hacerles bien. Habilidad significa eso, una herramienta práctica que la persona puede incorporar, que tiene que practicar y que se puede quedar para sí misma para siempre y compartir. Así que quería dejarles esa datita también. Bueno, muchas gracias, Gera, Isis. Qué lindo escucharlos. La verdad que pensé un montón de cosas. También me quedé pensando cuando hablé que fue algo muy loco lo que me pasó en cuanto al agradecimiento con los profesionales, con la ayuda que yo rápidamente percibí y me puso en ese lugar de admiración y de agradecimiento a su tarea. Y siempre me acuerdo que pensaba mucho cómo podía devolverles y hacerles sentir lo bien que me hacía la ayuda de ellos, lo que me generaba, que es el día de hoy que no lo puedo explicar, pero es tal lo que me genera que yo quiero hacer lo mismo, o sea, quiero hacer en mi vida lo mismo que hacen ellos. Y desde el primer momento me acuerdo que yo tenía a Laura en el dispo de psicóloga y decía, esta señora viene y me escucha, y yo me decía que no haga algo que me decía siempre y yo lo seguía haciendo y seguía intentando, bueno, como hacen todos los que se dedican a esto. Y yo ya de arranque pensé que mi manera de devolverles el agradecimiento y de demostrarles lo que yo sentía de lo que hacían ellos era no consumir. O sea, con hechos demostrarles el agradecimiento a lo que estaban tratando de hacer, que era que yo no consuma. Entonces lo mejor que podía hacer yo para agradecerles era no consumir. Y se habló de la esperanza, que eso es lo que yo encontré en la recuperación, lo que yo recuperé en la recuperación, que la recuperación a mí me volvió a acercar a Dios y recuperé la esperanza de que no todo era una mierda, de que valía la pena esforzarse. Y esta manera de no consumir era como darles esperanza a los que trabajan en adicciones de que su trabajo vale la pena también. Por otro lado, Isis decía que la universidad, que la carrera de psicología era sanadora para ella. Y yo coincido, resueno mucho y me pasa exactamente lo mismo. No lo digo tanto por lo académico yo, porque estoy en primer año y tampoco es que ya hice un trabajo profundo que me imagino que haces al terminar la carrera con todo el recorrido, pero lo académico ya me está ayudando y muchas veces lo que escucho, hablamos siempre con Gera, como que lo llevamos a nosotros, así que sí está haciendo su efecto, pero recién empezando desde ese lado, pero sí, sobre todo la sanación la veo, por ejemplo, en la parte de sociabilización con gente que no tiene que ver con adicciones en un aula. Que para mí, en un aula es donde empezó todo. Empezó mi consumo en un aula, en el colegio. Yo, todo el secundario no, los últimos 2 años, o quizás un poco más, yo entraba drogado siempre a cursar. Y tiene que ver mucho la parte
de lo que me costaba a mí al no tener ninguna herramienta, sociabilizar, una incapacidad de manifestar las emociones que sentía y ya tapar todo en un absoluto personaje que había creado en mí, que estaba naciendo y ya con mucha fuerza. El del canchero, el que se lleva todo por delante y no le importa nada, pero por dentro me importaba todo, pero no lo podía decir, tenía miedo de decirlo. Y ese es el desafío que tengo hoy, que por ahí va la sanación para mí, de poder en el mundo social. Tengo otra oportunidad, gracias a Dios, porque yo hice todo lo posible para no tener nunca más una oportunidad. Y la tengo ahora y puedo demostrarme, con todo el trabajo que vengo haciendo y el que espero seguir haciendo, que ser yo está bien. Puedo decir lo que pienso, aunque quizás a alguno no le guste o le pueda llegar a caer mal o pueda llegar a pensar, o en mi cabeza yo pueda llegar a pensar que van a decir algo de mí negativo, pero poder ser yo, poder decir lo que siento, poder decir si estoy incómodo, poder decir si estoy alegre y quiero que nos juntemos a tomar mate algún día, poder fluir un poco y que tengo la suerte de que esta etapa de la universidad, con 40 años, yo estoy parado como estoy y tenga por primera vez un interés en lo que estoy estudiando, en prestar atención, en no faltar, en después leer en casa, ponerme contento porque estoy aprendiendo algo más allá de lo que estoy aprendiendo. Cosa que no me pasó a mí en la universidad cuando fui a los 18 años, que estudié 3 años una carrera y metí un montón de materias, pero me importaba un bledo todo lo que pasaba dentro y fuera de lo académico en la facultad. O sea, lo único que me importaba era comer asado con mis compañeros y salir a bailar. Gera decía ser curioso con lo que me está pasando. Y eso, ¿no? Sentir miedo. Yo siento muchos miedos en la facu, muchos desafíos que van aflojando a medida que va pasando el tiempo y me voy demostrando de que yo puedo. Nada, desafiar esos miedos, ¿no? Esos miedos que no me sirvieron y me llevaron a lugares tan oscuros. Poder enfrentarlos y decirles desde otro lado, che, yo me doy cuenta que están en mi cabeza esos pensamientos, pero no los decido no escucharlos, no los quiero escuchar. No digo que esté mal tener un poco de miedo, pero esos miedos que me hacen paralizar o que me hacen esconder quién soy yo y lo que pienso, y me hacen callar, que me sigue pasando a veces. También pensaba, escuchando a Isis, cuando hablaba de la coherencia y los amigos en recuperación. Yo siempre fui una persona con muchos amigos, muy sociable, pero hay una particularidad en la recuperación que se me dio así a mí, que es que recuperé la libertad. En esa libertad recuperé la elección y tengo la libertad de elegir con quién me quiero juntar, de quién quiero ser amigo, en quién confío, con quién quiero compartir mi tiempo, una charla, pedirle ayuda. Bueno, gracias Mati, gracias Isis. Me quedé con algo, Mati, que decías recién, bueno, el tema de la libertad, de volver a sentirnos libres, sentir que hoy podemos elegir. Y para elegir, bueno, es muy importante la información. Hoy hablábamos también un poco de eso. La información, poder compartir, para poder tomar decisiones. Pero me quedé con algo que decías, Mati, de no consumir como una forma de agradecimiento. Y esa frase que me encantó y que vos la ponías ahí en el contexto de tratamiento, de la relación paciente-terapeuta, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para agradecerle a ellos que tanto están haciendo para ayudarme y que siento que a mí tanto me cuesta? Y me pareció muy maravillosa esa idea de lo mejor que puedo hacer es no consumir, ¿no? Y pensaba, claro, era lo único que a mí me pedían, mi familia, no consuma. Y lo único que me pedían era lo que yo no podía hacer, no lograba hacer lo único que me pedían. Entonces, bueno, lo importante de agradecer todos los días, ¿no? Conectar con eso, de hoy poder estar, ¿no? De hoy poder ser libre y poder hacer un montón de cosas que te vinculan después con tantos valores que de alguna manera se van construyendo y fortaleciendo en recuperación, ¿no? Hoy me gustó lo que decía Isis también de la idea de sentido, que es como hija de la esperanza, la coherencia, y cómo ahí también aparece como un efecto multiplicador interno que se va construyendo.
y que nos devuelven algo que nos va reforzando la idea de que estamos en el camino correcto, donde hoy sí podemos construir esa vida que elegimos vivir. Bueno, muy bueno. Gracias, chicos. Tenemos que ir cerrando, pero me quedo con la idea del agradecimiento. Es algo que circula mucho hoy en nuestra charla, en general, en procesos de recuperación, en nuestro trabajo. Y me gustaría explicarle, ¿no?, a las personas que nos puedan estar escuchando por qué estamos tan agradecidos. Y es porque creíamos que estaba todo destruido, que ya no había más nada, que había terminado. Nosotros en tratamiento siempre decimos que las salidas de las adicciones no son muchas, son la muerte, no sé, problemas graves con la ley, problemas graves de salud o la recuperación. No hay mucho más. Entonces, cuando las opciones eran esas, haber podido decidir de algún modo es muy diverso, nunca se sabe bien cómo a veces, pero haber quedado ahí en la opción de la recuperación y permanecer genera, sin ningún lugar a duda, un agradecimiento eterno, eterno, porque es eso, es volver a vivir, o volver a nacer, o a estar de nuevo acá. Así que el agradecimiento es una parte fundamental para todos nosotros y es muy real. La sentimos verdaderamente adentro de nuestro corazón y por eso lo queremos compartir también, porque queremos que aquellas personas que aún no lo han podido sentir, lo sientan, porque es posta maravilloso. Y bueno, y para cerrar, les traigo el núcleo filosófico de la DBT, que obviamente para mí es un éxito rotundo, porque sé que lo intentan y lo logran cada día. Y la propuesta de DBT con todo su set de habilidades, con todo el material psicoeducativo, con el manual, con los módulos, todo eso apunta a una sola frase. Y es que nos permita lograr una vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Esa es la propuesta de DBT, ¿no? Y sin dudas es la propuesta de la recuperación, porque cuando logramos eso pasa un poco lo que esperamos y lo que decía Mati. Yo al principio no consumía como una manera de agradecer todo lo que estaban haciendo por mí. Y eso después, por suerte, se va corriendo, ¿no? Porque necesitamos que se corra a razones bien propias, bien personales. Y en este caso tiene que ver con, bueno, lograr una vida que valga la pena ser vivida, lograr una vida que valga la pena ser vivida, porque entonces ahí las razones para no hacerlo son mucho más poderosas. Son en agradecimiento, pero son por uno mismo, son porque queremos vivir esta vida que hemos podido construir en la salud y en la recuperación. Así que yo les deseo eso, así como Omar ya les desea ser muy habilidosos, yo les deseo que a todas las personas que escuchen este podcast, que logren una vida que para cada uno de ellos valga la pena ser vivida. Y bueno, y a ustedes les agradezco y los quiero mucho y estoy muy orgullosa de todo el laburo que hacen. Chau, gracias. No es fácil, pero es simple. Se puede. Gracias. Chao, nos vemos la próxima.